con usted y con nosotros el arquitecto Juan Carlos Baumgartner, arquitecto mexicano, que trae toda una historia muy interesante que contarnos. ¿En qué área de la arquitectura meterte? También ahí tuve mucha suerte. Fui un día a escuchar a un maestro, murió ya hace algunos años, Humberto Ricalde, que fue un arquitecto yucateco, gran teórico de la arquitectura. Y me tocó escucharlo hablar de diseño y teoría de arquitectura. Y en ese momento me cayó así como un balde de agua en el que dije, a esto vine al mundo. Y en ese momento dije, o me enfoco y empiezo a darle prioridad a los temas que tienen que ver con esto, o va a ser bien difícil que después pueda yo vivir de diseñar. ¿Estudiaste en el extranjero, no? Estudié 2 posgrados, uno en la Universidad de Berkeley, en California, sí, que me becó la UNAM, y después uno en Milán, de diseño industrial. Milán es cuna del diseño, de muchas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que me gustó mucho es que era como mucho más interdisciplinario la visión de diseño italiana que lo que estamos acostumbrados en México. Sí. Y parte de lo que te enseñaban era por qué es exitoso el diseño italiano. Entonces tiene que ver con cosas de economía, tiene que ver con cosas de cómo se organizas en regiones, tiene que ver con un chorro de cosas que no tienen nada que ver con diseño. Sí. Antes de poder tener la plataforma para ser buenos diseñando. Eso está interesantísimo. Y entonces te empiezas a entender por qué México le cuesta tanto trabajo ciertas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, inclusive por qué a Estados Unidos, siendo una potencia en muchas otras cosas, en diseño le cuesta mucho trabajo competir con por ejemplo, los italianos. Sí, claro. Esa experiencia de estar en 2 grandes centros, ¿no? Berkeley con todo lo que tiene su historia, Milán, que uno lo ve como centro del diseño, de la moda, entre otras cosas. Te pregunto, ¿es muy diferente a México? Creo que México tiene un buen diseño a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Pero hay mucho más mal diseño que buen diseño. De plano. Sí. Y luego nos hacen ver que es bueno, ¿no? O te acabas acostumbrando. No, yo creo que sí tenemos muy buenos diseñadores en cosas como muy específicas, pero... Por ejemplo, un coche mexicano, 2 coches mexicanos. ¿ahorita qué haces? Bueno, tengo un despacho de arquitectura. Bueno, lo abrí en Estados Unidos, me fui a vivir allá después del premio. Trabajé unos años en una firma muy grande de arquitectura allá y me independicé. ¿Qué hace qué cosas, entre otros? Interiores, principalmente. Y eso fue uno de los primeros shocks, sí, porque llegué de hacer arquitectura y de haber estudiado arquitectura y me ofrecieron una chamba haciendo diseño de interiores. Y lo primero, viniendo de México, que no tiene, hoy ya tiene un poco más, pero no tenía cultura de interiorismo. No. Yo le decía, oye, pues es que yo no soy decorador. Sí. Yo no voy a escoger telas y alfombra. Sí, y el mueble para la cocina. Y estos cuates me dijeron, no, mira, tu primer proyecto serían casi 100,000 metros de oficinas. Hay poblaciones que tienen menos gente que eso. Sí. Necesitamos a alguien que tenga una visión más urbana de cómo atacar ese tipo de cosas que un diseñador o decorador. En el despacho hacemos arquitectura y hacemos interiores, pero lo fuerte es interiores de hotelería, educación y corporativo. A ver, hoteles imaginaría, pero educación, ¿qué es eso? Hay una revolución sucediendo en el mundo en el que nos estamos dando cuenta que el modelo educativo, los esquemas educativos que hemos desarrollado, no son tan buenos. No somos los únicos, ¿no? Aunque estemos en una discusión muy bizarra, a veces no somos los únicos. Somos de los más atrasados. Sí. O sea, si tú vas a Europa, esa discusión se dio hace mucho. Sí. Parte de la filosofía de esta revolución es que si la empiezas a analizar con una perspectiva un poco más compleja, la arquitectura es un elemento fundamental. ¿Eso que vemos tiene que ver contigo? Es mi oficina. ¿Es tu oficina? Sí. A ver, y te diría, ¿cuántos trabajadores hay? Tenemos 100 arquitectos. A ver, ¿y cómo la piensas? Desde que abrí el despacho decidí no tener un solo privado. Todo el mundo está en un área abierta y lo que sí hacemos es como muchos espacios de colaboración. Entonces tenemos, pues llamamos casual collision, que son espacios donde puedes chocar y la gente se junta alrededor. Hay salas de juntas, hay one-to-ones, que es como un espacio así para que platiquen 2. Sí. Sí. Y entonces hay muchos espacios que están diseñados para poder tener comunicación mucho más dinámica. Sí, eso es ahorita lo que estás haciendo. En el mundo de corporativo, sí. Sí, y de educación. Y de educación hay toda una teoría a nivel mundial que la arquitectura es el tercer maestro. Entonces, básicamente lo que dice la teoría es que el primer maestro es el maestro como lo conoces, el segundo maestro es el alumno. Entonces, hay muchas razones por las que el cerebro de un niño aprende mejor del cerebro de otro niño. Y el tercer maestro es el espacio. El espacio sí, claro, educa. Claro.